y muy bienvenidos a todos. Bueno, estamos acá ya en el capítulo 7 y como ven está Tito, nos visita Tito, que aparte de hacer este video después vamos a hacer datos paralelos con el capítulo 6, que nos va a quedar en el tintero, así que ya lo estamos haciendo, ya lo vamos a analizar, pero es importante que nosotros podamos hacer este camino en el capítulo 7 juntos, Tito, porque es muy fuerte lo que se viene acá, es la parte profética de todo este libro. No sé, ¿cómo estás, Tito? Perdón. Sí, buenas noches, Josué. Es un placer compartir contigo el capítulo 7 de Melquisedec y es muy interesante acompañarte en este desarrollo del capítulo 7. Muy bien, y vamos a ir directo al grano y a medida que vamos, porque hay muchas cosas que hay que señalar acá y me parece interesante, Tito, que lo vayamos desmenuzando, como quien dice. Sí, los primeros, ya de entrada nomás, los primeros versículos del capítulo 7. Sí, dice, sobre el triunfo que acabamos de obtener, acá tengamos en cuenta de que lo que habíamos visto en el capítulo 6 es que estaban conmemorando el triunfo y que todo el reino de Salem había visto cómo, o había seguido, había tenido noción de cómo ellos habían logrado vencer a esos ejércitos y liberar a Lot. Entonces, cuando dice sobre el triunfo que acabamos de obtener, se refiere a eso. Ahora dice, sobre el triunfo que acabamos de obtener, sobre numerosos ejércitos, Melquisedec, después de repetirme las palabras dichas por el Mesías, dijo una señal que sería importante para aquellos que viviesen por la ocasión de la gran liberación de Israel. Y acá hay dos cosas muy interesantes. La primera es, bueno, resaltar el hecho de que Melquisedec no es el Mesías. El Mesías es Jesucristo. Y esto, ¿sabes por qué lo digo, no, Tito? Sí, claro, porque en la formación teológica protestante confunden a Melquisedec con Jesucristo. Claro, porque el hecho es que la información que hay en Hebreos, por ejemplo, es bastante escasa, ¿no? Bastante escasa y muy fácil de confundir. Entonces de repente el protestante o aquel que ha tenido acceso a la versión Reina Valera de repente se queda con esa información, ¿no? Sí. Otro dato interesante lo encontramos al final de toda esta frase o de este párrafo o este verso, por lo menos hasta el punto. Dice, dijo una señal que sería importante para aquellos que viviesen por la ocasión de la gran liberación de Israel. Entonces, acá hay un dato importante que creo que si no lo mencionamos antes tenemos que hacerlo. Israel, ¿qué Israel nos estamos refiriendo? Según Pablo, según el apóstol Pablo, él dice que israelita no es la persona que es de sangre, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y hay otro pasaje también que él habla de el Israel de Dios. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta bien que a este Israel no se está refiriendo al Israel que conocemos hoy, ni siquiera se está refiriendo al Israel que vivió, en el que vivió David, sino que se está refiriendo al Israel verdadero, aquellos que han aceptado al Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya al aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señores, uno automáticamente se transforma en un israelita, un miembro, un conciudadano. ¿Por qué? Porque hemos aceptado estar bajo el reino de el Rey de Reyes
y Señor de señores, el cual es descendiente de David y por lo tanto rey del trono de Israel. ¿Qué podés sumar a esto, Tito? Y un capítulo, un versículo interesante de Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Sí. Dice, ¿lo leo? Sí, por favor. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. Muy bueno. Es contundente ese versículo junto con, desde el capítulo 11 de Romano, cuando Pablo empieza a definir quién es el verdadero Israel. Sí. Y entonces, es muy interesante tener en cuenta esto, ¿no? Porque cuando inclusive el mismo Señor Jesucristo vino y dijo, yo no he venido por los justos, sino por los injustos, y no he venido por los sanos, sino por los enfermos. uh-huh. Entonces, qué gran revelación, Josué, lo que vamos a repasar ahora, porque esto va a traer luz tremendamente para entender quién es el verdadero Israel. Y entonces ahí arroja todo lo que es tan contundente esta revelación de todo el libro de Melquisedec, pero principalmente el capítulo 7 y también de cuando se encuentra el cetro y en el cetro estaba escrito la palabra Israel, ¿no? Bueno, cuando nosotros entendamos qué simboliza el cetro, en el libro de la historia de Salem, va a ser interesante porque ahí vamos a cerrar esta información. Pero ya podemos adelantar esto porque el mismo Pablo lo dice, ¿no? Que hay un Israel de Dios, después hay un Israel terrenal, el cual ya fue juzgado, incluso fue dividido y fue destruido, pero hay un Israel de Dios que ese no va a ser destruido jamás. Y ese Israel lo forman todos aquellos que han aceptado al Rey de Reyes y Señor de Señores, son los redimidos. Entonces, ese es muy interesante, dice. Y son los herederos de todas las promesas que Dios le hizo a David. Sí, tal cual. Porque es justamente Cristo, y esto lo vimos en la serie del templo, es justamente Cristo el que iba a reinar con vara de hierro, que iba a tener un reino eterno, el cual no iba a perecer jamás. Entonces, y vimos que apenas muere Salomón, su reino se divide. Entonces, esa promesa nunca fue para Salomón, sino que fue para Jesucristo. Entonces, acá hay una gran luz y vamos a seguir. ¿Te parece? Disculpame, José, sí, pero quería decir que esto refuerza el gran clamor que estamos presentando, y esto se suma propiamente al gran clamor de venga a nosotros tu reino. Bueno, es el lema que va a minar todos los videos de la serie que viene, porque cuando hablemos de Salem, Salem es la prefiguración del reino que debemos anunciar nosotros ahora. Por eso va a ser tan interesante ir hacia ese libro. Entonces, ¿seguimos leyendo? ¿Te parece, Tito? Sí, yo quiero solamente resaltar una frase muy así, muy chabacana, ¿no? Que aparece casi siempre. Dice, si Jesucristo volviera ahora, lo volverían a crucificar. No. Si Jesucristo volviera ahora, sería otra historia. Sí, cuando Él vuelva, ya no, claro, no va a ser un cordero sumiso, sino un cordero victorioso. Claro, exactamente. Será el Redentor soberano. Sí. Afirmó que multiplicando las 144 perlas del diezmo por el número de las columnas de su palacio, encontraría el año que traería a su consumación la gran liberación de Israel. Acá quiero darles un dato. Acá vamos a poder entender el por qué tenemos nosotros el calendario gregoriano y por qué se cambió el calendario tantas veces en nuestra historia.
porque realmente acá si uno saca la cuenta de todo esto, va a encontrar un número bastante extraño, y parece que no encajaría con lo que nos está pasando ahora, pero realmente ahí nos vamos a dar cuenta de que los años fueron tergiversados y nuestros calendarios fueron tergiversados para que nosotros no podamos, si no tenemos esta revelación, no podríamos saber en qué tiempo estamos. No sé cómo lo ves vos a eso, Tito. Sí, Josué, tal cual como vos lo estás apuntando, porque en todo se nota una mala intención, ¿no? En todo, tanto en el reloj, tanto en el tiempo, tanto en este calendario propio de marcar los días, se nota la mala intención que hubo y bueno, ni que hablar de toda la gran geografía política que han hecho de las naciones. Oh, ese es otro tema, ¿no? Es otro tema. Entonces, por eso es tan rico, Josué. Por eso estamos en un establecimiento educacional. Sí. Realmente no estamos jugando con esto. Para nada. Movido por la curiosidad, comencé inmediatamente a contar las columnas, y eran 40 columnas de mármol, adornadas con piedras preciosas. Al regresar al rey con el resultado de los cálculos, él comenzó a hacer predicciones sobre los grandes acontecimientos que tendrían lugar al final de aquel año. Al llegar la plenitud de los tiempos, todos los esfuerzos humanos en buscar la paz se frustrarán, y en aquel tiempo numerosas naciones se aliarán contra el reino de Salem. Por eso, ahora, cuando nosotros analicemos la historia de Salem, nos vamos a dar cuenta que la historia de Salem prefigura el mensaje del reino que debemos anunciar nosotros. Entonces acá está diciendo, numerosas naciones se aliarán contra el reino de Salem, quiere decir que se van a aliar contra el mensaje que nosotros proclamemos, porque tengamos en cuenta algo, este sistema quiere venir a imponer un nuevo sistema, el mismo sistema que quiso imponer allá en los comienzos o en los finales de la era de los ángeles. Entonces, y lo quiso volver a establecer en el comienzo de la era humana. No sé cómo lo ves vos a esto, Tito. Sí, y bueno, por eso es muy interesante conocer la historia del universo. Porque entonces conocemos un trasfondo apasionante de la cual, como decís vos, nos han denegado de alguna manera. ¿Y qué decir de la era humana? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos mucha información para rescatar de este capítulo 7, porque está muy contundente, ¿no? Sí, también decirle, yo sé que nosotros nos hemos estado hablando y nos hemos estado enfocando mucho en este libro, pero eso no quiere decir que nosotros no entendamos qué es lo que está pasando en la sociedad y en el mundo entero actualmente. Y hay muchos que están hablando del nuevo orden mundial. Yo lo que les quiero decir a la gente es que no es nada nuevo. Hace rato que hay alguien que quiere instalar una nueva forma de gobernar, distinta a la que tiene el Eterno, y no ha podido y no va a poder. Entonces, y aparte porque ha fracasado ese proyecto. Sí, obviamente. Entonces va a tener un tiempo, o sea, va a haber un momento en donde el Eterno va a decir, ha llegado el momento de las tinieblas. Entonces ese momento va a llegar, pero son 7 años nada más lo que va a reinar inicuo según segunda de Tesalonicenses. Entonces esto es... Pero Josué, ahí disculpa, ¿no? Sí. Que te interrumpa, pero digo, va a reinar solamente por la voluntad divina para que se refleje muy bien quién está
quiere estar por la luz. Sí, y aparte esto prefigura algo muy importante, porque tengamos en cuenta que cuando venga Cristo en su reino a la tierra, que eso es lo que vamos a proclamar a partir de la historia de Salem, cuando Él venga, eso va a ser como el amanecer, el tan anhelado amanecer de esta noche de oscuridad en la que estamos transitando, en la que como Abraham estamos peleando contra estos vientos que intentan apagar esta llama. Pero sin embargo, esta llama se reaviva cuando nosotros, como Abraham, somos revelados y arrepentidos, nos postramos ante estas nuevas revelaciones y empezamos a reconocer la imagen de nuestro verdadero creador y nuestro verdadero rol. Entonces, tengamos en cuenta esto, que así como en la etapa más oscura de la noche es cuando está por amanecer, de la misma manera va a pasar en estos últimos 7 años, en donde se va a manifestar este sistema, en donde 3 años y medio va a ser de gran prosperidad y de gran engaño, porque después de los 3 años y medio o de la mitad de esos 7 años, se va a revelar como realmente es, y hasta los mismos que lo ayudaron a estar en el poder van a arrepentirse de haberle dado el poder a esta bestia. Entonces, entendamos que estamos camino a eso, pero también entendamos que posterior a eso viene la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador. No sé cómo lo ves vos, Tito. Sí, ahí volviendo al capítulo 1 de del mismo capítulo 7, sí. Volviendo, la información que dice Melquisedec, esto es lo que me informó el Mesías, esto te voy a pasar la información del Mesías, de lo que el Mesías me dijo. Sí, sí. Y bueno, para nosotros y para todos los que nos escuchan y para todos también para todos los que protestantes, digamos, aquellos de la línea protestante, muy interesante ir a Isaías capítulo 11 para entender un poco lo que estamos hablando con Josué acá, ¿no? Sí, se van a escuchar algunos ruidos extraños, perdone, pero bueno, seguimos con este relato. Dice, habrá una batalla como nunca hubo y toda la tierra será castigada por el fuego. Esto lo dice Apocalipsis. Hasta Jesucristo lo dice en Mateo 24. Sí, y Pedro también lo escribió en su epístola. Sí, tal cual. O sea que, digo, cuando la gente dice que de repente este es un libro apócrifo, a mí me llena de tristeza que la gente se cierre porque cita pasaje tras pasaje. O sea, no hay manera de... Mira, ¿puedo acotar algo, Josué? Sí, sí. Escuchando tus muy buenas definiciones, tus muy buenos audios, tus muy buenos paralelos que hiciste, inclusive las definiciones cuando inclusive en el grupo festejaban de que lo hayas presentado de alguna manera, de esa manera, porque algunos no lograban entender bien Melquisedec, pero después de ese trabajo que presentaste, ayudaste para que se clarifique un poco más el panorama. Entonces es muy interesante lo que se puede llegar a hacer acá con este relato, ¿no? Sí, y acá yo por eso decía que era muy interesante que lo hagamos juntos este video, porque realmente yo creo que hoy a partir de este video se puede abrir el sello de que con el cual las profecías han sido marcadas y a partir de eso poder entenderlas. Un detalle nada más, sí. Josué. Me dejas un detallito nada más. Por favor. ¿Vale? Yo quiero decirte que las religiones están instaladas alrededor en el mundo y lo han hecho a través de este sagrado libro y lo hacen con un espíritu que no corresponde al libro. Y entonces ese espíritu trabaja en la psique humana del ser humano
y eso es lo que hace de que cuando la persona ha practicado religión y se acerca ahora a las Sagradas Escrituras para entender las grandes revelaciones, de repente tiene su conciencia crítica bloqueada y no le permite criticar lo que está haciendo ni lo que está leyendo. Y entonces se siente muchas veces las personas, las religiones, y no quiero herir sensibilidades, pero digo, te hacen hacer cosas, no vayamos allá. Es impresionante las grandes religiones del antiguo pacto, cuando aparecía un gran dios Moloch que está en la actualidad y que ha estado hasta en el Coliseo Romano hace muy poquito, en el cual la sociedad le ofrenda a sus hijos, sus primogénitos. Es impresionante no tener la conciencia desbloqueada para entender y comprender esas cosas. Entonces pasa eso de que cuando nosotros llegamos a las Sagradas Escrituras, Dios transforma al ser humano, Dios le da a ese ser humano un espíritu nuevo y un alma nueva, pero el ser humano se queda con un obstáculo interesante, que es un cuerpo viejo, un cerebro viejo, y ese cerebro está de alguna manera relacionado con la mentira y no con la verdad. Ese cerebro viejo es nuestro problema. Nosotros tenemos un espíritu nuevo, un alma nueva y un cerebro viejo, y ese cerebro está más relacionado con la mentira que con la verdad, y por eso sufre mucho el seminarista mismo, que quiere llegar a entender. El problema, quiero avisarle, el problema no está en su espíritu ni está en su alma, el problema está en su cerebro, pero para eso hay un remedio. Filipenses capítulo 3, versículo 21. ¿Lo leemos? Gracias. ¿Lo podemos leer? Sí, por favor. Dale. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Ahí estamos. Dice así. Leemos versículo 20 también. Mas nuestra ciudadanía, Filipenses 3, 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y acá la palabra cuerpo podemos traducirlo por cerebro, el cual transformará el cerebro de la humillación nuestra para que sea semejante al cerebro de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cerebro humano está relacionado con la mentira, tiene una gran alineación con la mentira y una gran dificultad con la verdad. Por eso el que quiera entender la verdad, es mejor que se haga necio a los conocimientos de este mundo o con respecto a lo que el mundo este mundo entiende, para poder entender lo que las escrituras dicen, porque realmente desde los 3 años que uno empieza a adquirir doctrina de demonios, y claro, uno llega a la edad madura en donde uno puede empezar a pensar en las escrituras y realmente les cuesta un montón por todo lo que ha consumido. Aparte de tener un cerebro viejo, también lo tiene manipulado. Entonces es un desastre tras otro. Así, sí. ¿Seguimos leyendo, Tito? Sí, porque yo ya me estaba por prender en otra cosa. Así que, pero le damos primero a Timoteo 6:20 a la audiencia que lo pueda revisar. Ajá, bueno, lo dejamos pendiente. Sí, lo dejamos seguir. Habrá una batalla como nunca hubo, y toda la tierra será castigada por el fuego. Después de agotar ellos todos los recursos en su defensa, Israel verá con desesperación incontables enemigos marchando contra ellos, con el propósito de eliminarlos. Y acá es donde digo que se está refiriendo a los que han reconocido a Cristo como su Rey.
ese sistema no va a tolerar que los que aman las escrituras vivan en su sistema, porque para vivir en este sistema que viene, hay que negar las escrituras, hay que negar la verdad. Entonces, es por eso es que vamos a ser cada vez más acorralados por lo que creemos, y es un momento en donde nosotros como Lot vamos a estar en un gran momento de determinación. Dice, como Lot en su noche de angustia, ellos verán morir su esperanza, cuando en Rosh Hashanah ha de oírse en medio de las ruinas de Salem los acordes armoniosos de un laúd, tocado por un beduino de la tribu de Tamiré. Su música hará renacer la fe y la esperanza en un mundo mejor, donde nación no se levantará contra nación y donde las lágrimas, el dolor y la muerte no existirán más. Entonces acá también está hablando de cuán fuerte va a ser las revelaciones que traigan el descubrimiento de los rollos del Melquisedec, porque cuando habla del beduino se está refiriendo a aquel personaje que hace 60 años encontró los rollos y muchos otros escritos más en las cuevas del Qumran. ¿Qué me decís a esto, Tito? No, impresionante, Josué. Es muy impresionante porque mirando desde la cautividad de Lot, yo digo, creo que todos tenemos un Lot cautivo en algún lado en este planeta. Uh-huh. Todos tendríamos que, si usted está pensando llegar a Salem, es mejor que vaya por Lot, es mejor que vaya a liberarlo a Lot, y después ayer me decía un muchacho acá en la oficina, Josué, Fili, que está en el grupo de Filemón, me decía, ¿qué están haciendo los justos por esta situación? Y creo que de repente estamos como Abraham, vamos en rescate de la humanidad con el libro. Sí, yo creo que no sé qué estarán haciendo los demás justos, pero hay dos que están empezando a revelar cosas en un canal de YouTube. Entonces, pero lo estamos haciendo, estamos trabajando. El tema es que los demás se despierten, ese es el problema. Entonces, es muy interesante que nosotros empecemos a entender, y por eso me parece tan importante que este capítulo, ¿no? Porque acá empezamos, la gente dice, pero acá están mezclando todas las cosas. El tema es que este libro es prefiguración de prefiguraciones, y nosotros tenemos que aprender a leer todo lo que estas revelaciones nos pueden ayudar para entender el tiempo en que estamos viviendo. No sé qué decís a eso, Tito. Mirá, Josué, ayer estaba enfrascado en un gran seminario a la Ciudad del Este, Paraguay, por internet. Uh-huh. Y estaba hablando con un señor que tiene sus hijos en la escuela y le estaba mostrando la gran realidad de la situación. Nosotros estamos trabajando en serio, y como decías vos, creo que acá nadie está jugando. Si usted cree que el sistema está jugando con usted, se equivoca. El sistema fue en serio, el sistema, vos decías recién, la gente está como adormecida, la gente que está como dormida, y la Escritura dice, despiértate entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Y cuándo fue ese momento que nos adormecieron y nos hicieron dormir? Y yo le mostraba a este señor que él tiene chicos que van a la escuela, y entonces le digo, entregamos un ser humano, el sistema nos pide a los hijos a los 3 años, le entregamos un ser humano y nos devuelven un chimpancé. Sí. Y nos devuelven un darwinista. Sí. Entonces, cuando eso pasa, cuando eso sucede,
ahora, por ejemplo, ahora en el sistema mismo, en este momento, no está considerando que el ser humano es un ser humano, no tiene ningún derecho humano, porque no está contemplado la naturaleza humana. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, solamente se mueven los esenciales del cuerpo, pero los que asisten espiritualmente y en el alma del ser humano, ninguno tiene libertad para transitar en este tiempo. Y porque si nos movemos lo que tenemos realmente la autoridad, los que hacen que se detenga al inicuo. Entonces, ese es el tema también. Entonces, mirá, seguimos... Digo que cuando Dios despierta no hay quien te duerma. No. Y vuelvo a recalcar, acá no estamos mezclando las cosas, sino estamos poniendo en evidencia y abriendo el sello que tienen las profecías, porque es necesario para que entendamos el tiempo en que estamos, lo vuelvo a repetir. Dice, después de consolar a los afligidos con los acordes de su laúd, el beduino tomará el vaso con los pergaminos de la tumba de David y los llevará sobre los hombros. ¿Y saben qué es este momento? ¿Cuándo es este momento, Tito? Sí, decime. Bueno, el rollo de Melquisedec, el gran rollo de Melquisedec, estuvo mucho tiempo en las manos de unos grupos sionistas que tenían poder y que lo compraron, pero por eso dice que estaba tomará el vaso con los pergaminos de la tumba de David. ¿Y qué pasaba? No permitían que se lo examinara, pero de repente por algún motivo lograron empezar a traducirlo y ya no estaban más en las manos dejaron de estar en las manos de lo que se dice simbólicamente de la tumba de David, y ahora empezaron a salir traducciones hasta que en el 2010 aparece esta traducción en español, venía del portugués. Y entonces esto que está diciendo acá, que el beduino tomará el vaso con los pergaminos de la tumba de David, está queriendo decir que lo sacan de estas sociedades que obviamente porque se encuentra en el territorio de el supuesto Israel de hoy. Entonces, cuando sale de las manos de los sionistas, es este momento, cuando dice, tomará el vaso con los pergaminos de la tumba de David y lo llevará sobre los hombros. Entonces, esto quiere decir cuando empieza a surgir estas traducciones en otros idiomas y nosotros podemos encontrarnos con este libro. Por eso eso está citando ese momento. En aquel día estarán los pies suyos sobre el monte de los olivos y clamará por la liberación de Israel, que somos nosotros. ¿Por qué va a clamar? Porque claro, ahora todos vamos a poder conocer quién es nuestro verdadero Dios y nuestro verdadero Rey, y todos vamos a querer que este sistema que viene a oprimirnos sea exterminado y venga el reino del Eterno. ¿Se entiende a lo que voy ahí, Tito? Sí, se entiende y se clarifica muy bien, Josué, porque lo que se busca es justamente sacarlo a la sociedad y a la humanidad de la confusión. Nosotros podemos estar angustiados, entristecidos, todo nos puede pasar en este tiempo, pero menos estar confundidos. Así que te agradezco tanto esta aclaración tan contundente. Sí, es muy interesante porque tengamos en cuenta que este libro estaba en manos de gente con mucho poder que solo lo quería tener como una reliquia. Pero cuando el beduino lo toma de la tumba de David, porque ya lo querían sepultar otra vez, no querían permitir que esté al alcance de las manos. Pero cuando el beduino lo toma otra vez, cuando ciertas personas empiezan a traducirlo en otros idiomas, este mensaje sale a la luz y lo que hace es que nosotros proclamemos el reino del Eterno. ¿Se entiende? Es impresionante, Josué, la definición, y hay que tener en cuenta esto.
hay que tener en cuenta, según la historia, cuando se establece la ciudad de Alejandría y cuando se establece un famoso libro que se llama la Septuaginta, que se saca de porque los hebreos tenían confiscadas las grandes revelaciones y no permitían que pasaran a otros idiomas, que se tradujera a otros idiomas. Entonces, en el tiempo de Alejandro, se establece la ciudad de Alejandría y se abre ahí un gran abanico de oportunidad donde hubo muchas traducciones de los libros hebreos de las grandes revelaciones, traducida ahora al griego, y eso fue una gran apertura para la humanidad. Sí, y es tremendo porque es por eso que después los etíopes, por ejemplo, iban hacia Israel y iban a buscar libros, ¿no? Es impresionante, Josué, porque viniendo de este costado, ¿no? Sí. Bien aclarado está aquí cuando habla de la tumba de David. Claro. ¿Entendés? Como asemejar, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Es tal cual. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué ellos llenaron de maldad el mundo? Ajá, sí. Y una de las grandes maldades es justamente confiscar las grandes revelaciones a la humanidad. Porque así ellos son los dueños, Josué, ellos son los dueños del darwinismo. Ellos crearon el darwinismo en el mundo, hacer creer de que la humanidad toda... ¿Cuál era el concepto que tenía un judío de un gentil de la época de Cristo? ¿Cómo los consideraban? Perros. O sea, siempre la teoría del darwinismo es muy antigua. Sí, tal cual. Sí. Entonces, ¿cómo podemos pedir entonces nosotros hoy? Si nosotros después confiamos nuestros hijos al sistema y el sistema nos devuelve, entregamos un ser humano y nos devuelve un animal. Sí, y claro, y qué importa si somos todos animales, ¿no? Por eso es la importancia de poder entender de que, primero, de que Dios, hay gente que dice hay que ser alguien en la vida. Yo digo, ya somos alguien, o sea, es la gran mentira del sistema, ¿no? Ahora, el hecho de que este libro nos revela que nosotros cuando nacimos como humanidad, estoy hablando como ser humano, fuimos creados para ser el árbitro de esta gran lucha de la ciencia del bien y del mal, la mal llamada ciencia, contra el reino de la luz, o sea, y fuimos para ser el árbitro, y qué loco que Dios en forma humana definiera este gran partido y triunfara sobre el reino de las tinieblas, ¿no? Entonces, nos vamos a ir acercando al cierre de este video, lo vamos a dejar por la mitad porque ya se nos fue el tiempo. Es muy contundente, Josué. Sí, pero digo esto, ¿no? Nosotros tenemos que entender que nosotros somos una especie totalmente soñada por Dios, ideada por Dios, incluso moldeada por Dios. Quizás fuimos hechos de barro para demostrar que lo débil de Dios es más fuerte que lo que el sistema que quiere imponer quiere manifestar. Entonces Dios con una vasija de barro termina destruyendo este sistema. Es muy loco esto, ¿no? Ahora ya te doy el pie, sigo leyendo un poquito más y hacemos un cierre, Tito. Sí, Josué, porque también quiero redundar un poquito ahí un detalle, dale. Dice, habrá un fuerte terremoto que agrietará el monte por la mitad, surgiendo del oriente hacia el occidente un enorme valle. Y hasta acá vamos a leer porque quiero después, en el próximo video, decirle cuál es el monte ese que va a ser agrietado por la mitad.
No sé qué querías agregar, Tito. No, que quería agregar, digo, incómodo y molesto yo personalmente, que creo que es por eso también, si me permitís, nos mandamos un chivo ahí, hablando de animales, ¿no? Sí. Digo, por esa razón, dentro del establecimiento educacional humano surge MTV, porque para recuperar la esencia de la humanidad, porque no es posible que nosotros vayamos a los establecimientos educacionales en sistemas, vayamos como humano, volvamos como animal. No puede ser que vayamos a la religión como humano y nos volvemos a casa como ovejitas. Sí. Siempre somos animales, siempre volvemos a ser un animal. Y por eso el mundo está como está, porque esto es un gran despeñadero de ovejas, ¿no? Sí, sí. Y siempre denigrando la creación de nuestro gran creador, ¿no? De nuestro gran hacedor y de nuestro Padre eterno, el cual ha dado todo por nosotros. Y el hecho de que estamos hablando el único Dios presentado ante la sociedad, porque a la sociedad le presentaron muchos dioses, pero nosotros acá estamos hablando de un Dios que cuando vio a su creación sucumbir en la muerte, bajó, salió de su trono, salió de su altar y como una llama, como una humilde llama, fue en rescate de su creación. Y yo creo que esto sobrepasa a cualquier tipo de historia que se le ha presentado a la humanidad. Esto habla del verdadero carácter de nuestro creador y del amor y la verdadera esencia y de lo grande que es en su humildad él, ¿no? Como él se ha humillado por su creación y él no ha dudado ni un segundo en ponerse el overol y trabajar para recuperar lo que se había perdido, ¿no? Sí, quisiera acompañarle con Filipenses capítulo 2 a tu relato. Sí, si lo tenés ahí, lo leemos y cerramos con eso. Dale, buenísimo. Ahí estamos cerquita, estamos. En este detalle tan interesante de Filipenses capítulo 2, mirá el relato de lo que Josué recién nos está comentando. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que obra del detalle, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Muy interesante. Vaya si no nos da geografía este relato, aparte de revelarnos, ¿no? No, quiero que cuando me hablas así, quiero contarte todo lo que pasó esta tarde en la oficina, es impresionante. Bueno, nos vemos en la próxima, gente linda. Nos despedimos acá con Tito. Tito saludó a la gente y nos vamos del video porque ya se nos hizo larguísimo. Muy bien, muchas gracias a toda la audiencia. Y contundente lo que viene para el próximo relato, porque es apasionante esto, y esto tiene mucho que ver también con la geografía, el monte que se parte en dos, Josué. Es impresionante, porque de repente por ahí este sistema hasta nos ha cambiado la ubicación geográfica del planeta. Sí, sí, es muy interesante que toquemos ese tema en el próximo video, así que bueno, a esperar, gente, y seguimos analizando. Gracias, Tito, nos vemos. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.